revelada la oración milagrosa de Josué que detuvo el sol, un plan divino impactante de redención en el tercer año de Joacim, cuando la tierra de Canaán se hallaba bajo la amenaza de los 5 reyes amorreos. El pueblo de Israel se disponía a enfrentarse al mayor desafío de sus vidas. Era el año 1400 a.C., en Gabaón, el sol brillaba intensamente, presagiando la inminente batalla. Josué, el siervo fiel de Moisés, se encontraba al borde de una guerra que podría determinar el destino de su pueblo. La promesa de una tierra que fluye leche y miel se cernía sobre él como una sombra, y los corazones de los israelitas estaban impregnados de ansiedad. Una vez más, el pueblo miraba a su líder con esperanza y temor. Con esta carga, Josué se retiró a un lugar solitario para clamar a Dios. Con la voz llena de fervor, se dirigió al Dios de los ejércitos: «Oh Señor, si es tu voluntad, detén el sol en su trayectoria, para que podamos vencer a nuestros enemigos». Su oración cargada de ansiedad resonó en el aire, y el cielo comenzó a oscurecerse mientras las nubes se juntaban como testigos de su súplica. La naturaleza misma parecía prestar atención a la voz de aquel líder, quien, pleno de fe, sabía que en sus manos se encontraba el poder de interceder por su pueblo. Milagrosamente, el sol comenzaba a titubear en su curso, y durante ese extraño momento, el eco de su fe se expandió como un poderoso rugido en el campo de batalla. Tanto Israel como los amorreos sintieron la importancia de ese día. Milagrosamente, la luz no se extinguió, en vez de eso, iluminó cada rincón de la llanura, trayendo consigo una certeza que desbordó el espíritu de los israelitas. «El Señor ha escuchado», gritó Josué, y con renovada confianza, levantó su espada al cielo. El ejército israelita avanzó, empoderado por el eco de la fe colectiva. Los gritos de guerra resonaban en el aire mientras la luz celestial caía sobre ellos. La victoria parecía no solo posible, sino inevitable. A cada paso, recordaban las promesas de Dios, las cuales hablaban de redención y prosperidad. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. La batalla se intensificó, y los amorreos, sintiendo la ira divina, comenzaron a flaquear. Con cada victoria, los israelitas se acercaban más a su promesa. Pero en lo profundo de su ser, Josué sabía que esta victoria era solo el principio. ¿Qué otros desafíos se enfrentarían en el camino hacia su redención? Mientras el sol permanecía en su lugar, la pregunta colgaba en el aire, aguardando ser respondida. La historia de Josué y su oración audaz no solo marcó un momento en el tiempo, sino que abrió la puerta hacia el futuro de un pueblo que había encontrado su fuerza en la fe en Dios. Los estruendos de la batalla resonaban por los llanos de Gabaón, mientras la luz del sol detenida en su curso continuaba iluminando a un ejército lleno de fe. Cada espada de los israelitas brillaba como un destello divino, un símbolo del poder que se había desplegado a través de la oración de su líder. Con cada golpe entregado y cada clamor elevado, la convicción de que sus enemigos estaban en manos del Dios Altísimo se profundizaba. Josué, con el aliento de la victoria aún fresco en su mente, sintió que la carga de su misión se tornaba más pesada. Aunque había presenciado el agua del Mar Rojo separarse y las murallas de Jericó desplomarse, un cálido resplandor de esperanza y temor lo envolvía. «Señor», murmuró, con el corazón rebosante de reverencia, ¿qué te solicitan tus siervos en el campo de batalla? ¿Qué más tenemos que enfrentar antes de llegar a la tierra prometida? Los 5 reyes amorreos habían caído lentamente, pero el eco de su derrota aún reverberaba en la tierra.
Al observar el campo de batalla, Josué vio el cansancio en los rostros de sus hombres y en sus corazones la certeza de que la lucha no había terminado. No solo había ejércitos por vencer, sino también ciudades que tomar y tierras que reclamar. Mientras el pueblo se afanaba, Josué hizo un alto y convocó a los líderes de cada tribu. En medio de ellos, levantó su voz: escuchadme, hermanos, el Señor ha sido fiel en cada promesa que nos ha hecho. Él ha hecho caer a nuestros enemigos ante nosotros, y nosotros hemos de continuar este camino hasta que la tierra prometida sea nuestra. Pero, ¿y si el temor nos asedia nuevamente?, preguntó un joven guerrero con voz temblorosa. He oído a muchos murmurar sobre las fuerzas que aún quedan en el país, los gigantes que habitan esta tierra. Josué, sintiendo el vacío de la duda, se alzó plenamente. No temáis, pues el Señor va delante de nosotros. Aunque se levanten gigantes, recordad que nuestro Dios es mayor que cualquier obstáculo. La oración que hemos elevado ha sido eficaz. Vayamos juntos como un solo pueblo, y el temor será disipado por la gloria de nuestro Dios. El clamor se convirtió en un rugido, y en ese momento, algo sobrenatural sucedió. La tierra tembló, un sacudimiento que no solo era físico, sino espiritual. Los corazones de los amorreos comenzaron a desmayar. Las piedras sobre las que habían apoyado su confianza parecían moverse y, en medio del caos, la voz del Altísimo se alzó. Haced que mi pueblo avance, que su fe conquiste, pues yo estoy con vosotros, resonó la voz en el aire. Josué, lleno de fuerza, miró hacia el cielo, sintiendo la presencia del Señor como nunca antes. No había simplemente ganado terreno en la batalla, sino que sentía que estaban ganando algo más profundo, la promesa de la presencia perpetua de Dios con su pueblo. Mientras tanto, un poderoso viento surgió, llevándose consigo la desesperanza y trayendo una claridad luminosa que envolvía a Israel. La promesa de un futuro comenzó a palpitar en el corazón de los guerreros. No solo estaban luchando por la tierra, sino para establecer un santuario de alabanza y adoración. Ese día, el pueblo de Israel no solo salió victorioso, sino que la verdad de su llamado se reavivó y la historia de redención se reestructuró. Sin embargo, mientras celebraban, una sombra de inquietud se posó sobre Josué. ¿Qué se avecina?, pensó, consciente de que las luchas no eran solo de carne y sangre, sino de principados y poderes. Pero aún más, había una señal que había capturado su atención, una revelación del orden divino que estaba por venir. Un misterio se cernía sobre su espíritu, y mientras el pueblo celebraba, él sabía que esta historia de redención aún tenía más capítulos por escribir, más confrontaciones por enfrentar. Un susurro revelador se tornó claro en su interior: la verdadera lucha será por el corazón del pueblo, y el destino de la tierra requerirá más que solo la victoria en batalla. Así, con la certidumbre de que un plan mayor se estaba llevando a cabo, Josué se preparó para lo que el Señor aún desvelaría. Las historias de redención y guerra estaban entrelazadas, mientras un nuevo camino se levantaba en la tierra prometida, donde la verdadera victoria aguardaba. Los ecos de la victoria resonaban por los valles y montañas de la tierra que Dios había prometido a sus elegidos. A medida que el pueblo de Israel regresaba victorioso al campamento, un sentimiento de reverencia y expectativa llenaba sus corazones. Josué, en su lugar de liderazgo, sintió que la atmósfera estaba cargada de algo más que triunfo. Era como si el tiempo mismo hubiera estado alterado en la obediencia al propósito divino. Mientras caía la noche, iba en meditación hacia la alabanza. Señor, oraba con fervor, tu mano ha obrado maravillas entre nosotros, pero aún siento que hay una batalla mayor por venir. En su mente, se dibujaban los rostros de los gigantes que aún habitaban la tierra, guerreros que, aunque temerosos, no se rendirían fácilmente. La luna llena iluminaba su camino mientras contemplaba a su alrededor. Entonces, entre la brisa nocturna, algo llamó su atención. Un ángel del Señor, con la claridad de otro tiempo, se manifestaba entre la visión de Josué. La apariencia del mensajero no era de paz, había una seriedad divina en su rostro.
Josué, escucha, dijo el ángel con voz profunda como el trueno. Hemos visto tu lucha, y tus peticiones han llegado al cielo. Pero el verdadero desafío no radica solo en la conquista de la tierra. El corazón de tu pueblo clama por dirección, y tú, como su líder, debes guiarlos en el camino correcto. Josué se sintió abrumado, casi a punto de caer de rodillas. ¿Qué haremos, oh ángel del Señor? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Preparad los corazones. El sacrificio que Dios demanda no es solo el de la espada, sino el de la devoción. No solo se requiere vencer a los ejércitos terrenales, el verdadero triunfo se hallará en rendirse ante su soberanía. Y el tiempo se acerca. Habrá más que solo batallas físicas, la verdadera lucha será por las almas. Así, abruptamente, la visión se tornó gradualmente en un brillante fulgor, y Josué cayó al suelo, estupefacto por el mensaje divino que acababa de recibir. Se levantó con una mezcla de temor y determinación, agrandando su confianza en aquel que había prometido que nunca los abandonaría. Al amanecer, reunió a cada tribu y proclamó: hermanos, hemos visto la mano del Señor en la batalla. Sin embargo, debéis entender que no solo luchamos con espada y escudo, sino que necesitaremos la armadura de la fe. La tierra prometida está llena de bendiciones, pero también de desafíos misteriosos. Elevaremos nuestras peticiones ante el Altísimo, y nuestras oraciones serán nuestras armas más poderosas. Los líderes escucharon con atención, sintiendo la carga espiritual que ahora gravitaba sobre ellos. Entre sus susurros, algunos expresaron temores encadenados a antiguos ídolos que aún resistían en sus corazones, recordando cómo algunas tribus habían caído en la tentación de adorar dioses ajenos. El temor reverberaba, un eco de la historia pasaba por sus venas. Los ídolos son un lazo, advirtió un anciano. Debemos ser una luz, un pueblo que exalta al Dios de los cielos sobre nuestras propias naciones. Josué asintió, sintiendo que su misión se tornaba más que una conquista territorial, era un llamado a volver a la pureza de adoración. El viento soplaba suavemente, trayendo ecos del pasado y susurrando promesas de redención. Así que, levantemos alta nuestra oración, en un clamor que penetre el cielo, dijo con firmeza. La victoria no solo es nuestra, cada uno debe ser un soldado en la oración. Dios nos ha prometido la tierra, pero Él desea que seamos un pueblo que camine en santidad. Debemos estar listos, porque vendrán más pruebas, pero a través de la oración, vamos a ser más que conquistadores. Mientras la multitud estallaba en alabanza y compromiso, una sombra de inquietud aún permanecía en el corazón de Josué. Su espíritu estaba en agitación por lo que anticipaba. ¿Qué se aproximaba de los cielos? ¿Un intento aún mayor de la oscuridad, o una revelación divina que cambiaría su historia para siempre? La oración de su pueblo, unida en fervor, sería el primer paso hacia un destino aún desconocido, pero que resonaba con el eco de la soberana voz de Dios, y así, mientras el sol comenzaba a asomarse en el horizonte, Josué sintió que el plan soberano de Dios aún estaba por revelarse, uniéndose a los corazones de aquellos que se prepararían para el mayor desafío de todos, la batalla por el corazón del pueblo. Josué se levantó al amanecer con el alba aún tímida, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. La voz del ángel aún resonaba en su mente, una advertencia reverberante que le recordaba la profundidad del desafío que enfrentaban. El pueblo de Israel, después de obtener victorias, ahora debía confrontar no solo enemigos de carne y hueso, sino también el pecado que acechaba en sus corazones. Hoy, nuestros enemigos están destinados a caer, proclamó. Pero no solo por nuestra fuerza, sino en la medida en que estemos dispuestos a rendirnos ante la autoridad de nuestro Dios. Mientras el albor desbordaba colores dorados sobre las montañas, el pueblo se reunió, ansioso por escuchar las instrucciones de su líder. Josué sintió cómo sus corazones latían al unísono, un clamor de esperanza pero también de temor. Nos dirigimos al valle de Ajalí, donde los reyes de los amorreos se han congregado para atacar.
El Altísimo nos ha prometido la victoria, pero no debemos olvidar la condición de nuestra entrega total ante Él. Sus palabras se sumieron en un silencio reverente, y el fervor en la multitud aumentó. Al iniciar la marcha, el cielo pareció oscurecerse brevemente, y un viento fuerte sacudió las ramas de los árboles, como si la creación misma aguardara el desenlace de lo que estaba por ocurrir. A medida que se acercaban al lugar del enfrentamiento, Josué alzó la vista al cielo y clamó: «Oh, Dios de los ejércitos, te imploro. Extiende tu mano salvadora sobre nosotros para que esta batalla no sea solo nuestra, sino tuyo, y que sea un testimonio de tu gloria». Los israelitas, escuchando su voz de autoridad y convicción, se unieron en un grito de unidad y fe. Así, las flamas de la adoración elevaron un aroma agradable al cielo, un sacrificio que había sido esperado por el Altísimo. Era el tiempo de ver, no solo el poder militar, sino el poder de la oración surtir efecto. La batalla comenzó con gran violencia, y los enemigos de Dios estaban ferozmente armados. Sin embargo, a medida que las espadas chocaban y los gritos resonaban, Josué sintió un profundo clamor en su interior. Él sabía que la victoria no solo dependía de lo que él pudiera hacer con su espada. La victoria viniera por lo que se pudiera hacer a través de la fe. En medio del fragor del combate, mirando hacia los cielos, su voz resonó con pasión: «Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón». Con esas palabras, lanzó una súplica, sin importar cuán audaz pudieran parecer. Un silencio inusual invadió la tierra. El tiempo pareció detenerse. El sol, en su curso normal, se suspendió en el firmamento. Los israelitas, atónitos, contemplaban cómo la luz del día se mantenía activa, un reflejo palpable de la respuesta divina a la intensa oración de su líder. Aquel momento, escudriñado por el mismo cielo, sella el propósito soberano de Dios. Estaba en medio de la batalla, mostrando a su pueblo que con fe, lo imposible puede volverse posible. Los enemigos, confusos y aterrorizados por el fenómeno natural que desafiaba toda lógica, se abalanzaron en desorden. Israel aprovechó la ocasión de la opacidad del día, y los guerreros se fueron adelante con un fervor renovado. La victoria fue irreversible, y así, bajo la acción fogosa de Dios, cada uno de los reyes cayó a la espada. Esa batalla no solo se decidió en el campo, sino que se estableció en la oración y en la demostración del poder de Dios que cumpliendo su pacto. Tras la victoria, Josué, viendo el amanecer de su pueblo en la luz de la redención, comprendió que la llamada era a mantener la pureza de adoración. «Aquí, en este lugar, debemos levantar un altar», dijo, con la mirada fija en el cielo. «Porque en este día hemos visto la mano de nuestro Dios salvarnos y ha respondido a nuestra súplica». Mientras el pueblo de Israel se unía para honrar a Dios, una vez más circulaban murmullos, pues no solo habíamos conquistado enemigos visibles. Este día marcaría un punto de inflexión en la historia del pueblo, pues se preguntaban lo que Dios había preparado más allá de esta victoria. ¿Será esto un simple anticipo de un mayor plan de redención que aún se encuentra escondido en el corazón del Altísimo? La expectativa latía en el aire. ¿Qué más revelaría el Señor a su pueblo? Josué, mientras observaba al pueblo de Israel reunido en torno al altar, sintió el peso de la gloria de Dios sobre él. Sus corazones rebosaban de alegría, y sus labios se unían en un himno de alabanza, reconociendo la mano poderosa del Señor en su victoria. Sin embargo, en lo profundo de su ser, una inquietud comenzó a gestarse. Sabía que la gloria de la victoria traía consigo responsabilidades. «Este día es un testimonio», proclamó. «Pero no olvidemos que el enemigo no cesará en su intento de desviarnos de la senda de nuestro Dios. Hemos recibido poder, pero también la obligación de permanecer en su camino». Mientras el eco de estas palabras se desvanecía, un mensajero se acercó a él, con el rostro pálido y los ojos desorbitados. «Josué», gritó, «un remanente de los reyes se ha refugiado en la ciudad de Masea. Se agita un nuevo temor entre ellos, y buscan estrategias oscuras para recuperar el control. La maldad no descansa.
La noticia golpeó a Josué como un torrente de frío en medio del cálido amanecer. Esto no era solo una batalla física, era una lucha por el alma de su pueblo. Sin duda, el maligno buscará interponerse entre nosotros y la promesa de la tierra que nos ha entregado nuestro Dios, dijo. Debemos actuar con sabiduría y fervor, llevando la luz de su palabra a cada rincón oscuro. Así, se dispuso a reunir a los líderes de las tribus. Hermanos, nos han sido dadas victorias, pero esas victorias no son un símbolo de fortaleza. Son un recordatorio de nuestra dependencia del Altísimo. Ahora es el tiempo de redoblar nuestra oración y unirnos con más fervor. Oremos por nuestros corazones, para que se mantengan puros ante Él. Al caer la noche, mientras las estrellas centelleaban en el horizonte, todos se sumieron en un profundo clamor. Josué, de pie entre ellos, elevó su voz. Señor, te imploramos, fortalece nuestro corazón. Cúbrenos con tu protección. Que la arrogancia de la victoria no nos lleve a la perdición. Con cada palabra, una chispa de poder divino parecía llenar el aire. Aquella noche no fue solo un acto de plegaria, sino un nivel de entrega nunca antes visto. El cielo mismo percibía el eco de su búsqueda por la justicia divina. Al amanecer, un extraño silencio se cernía sobre el campamento. Josué, sintiendo la inquietud en el ambiente, se dirigió al flanco sur, donde la ciudad de Masea se alzaba ante ellos. Con fe inquebrantable, avancemos, dijo. Que cada paso sea un reconocimiento de que el poder no reside en nosotros, sino en el Dios que nos envía. Mientras ellos marchaban, un rayo de luz se franqueó a través de las nubes, irradiando una gloria sobre el terreno. Aquel resplandor no solo daba visibilidad, sino que traía consigo una pregunta latente en los corazones de muchos. ¿Era esto un nuevo indicio de la intervención de Dios? Cuando llegaron a las puertas de Masea, a la vista de los muros imponentes, un profundo temor recorrió a los guerreros. Josué, sintiendo la presión, levantó la mirada al cielo. Oh Dios, escucha nuestra súplica. Te pedimos que los fortines de la maldad sean destruidos delante de nosotros, que nuestras oraciones sean cruciales en cada estrategia de batalla. De repente, un viento fuerte sopló por la ciudad y un susurro flotó entre las murallas. El tiempo ha llegado. Oíd por la victoria o enfrentad el juicio. Los corazones de los israelitas se llenaron de asombro, como si un nuevo capítulo se abriera ante ellos, y así, como el manto de las antiguas profecías comenzaba a desplegarse, surgía una verdad mayor. Lo que habían logrado en la batalla pasada era solo un preludio de algo más grande, era un recordatorio de que el camino a seguir sería largo, lleno de desafíos, pero cada uno de ellos planeado por el Dios de Israel. La victoria no era el final, sino la puerta hacia un destino divino mucho más extraordinario. Con el resplandor de la promesa aún en sus corazones, la pregunta seguía latente en el aire: ¿qué otras revelaciones de Dios vendrían a su encuentro? ¿Cuál sería el destino final que el Altísimo había preparado para su pueblo en este viaje de redención y revelaciones profundas? Mientras los israelitas se agrupaban ante los muros de Masea, un silencio reverente se instaló en el campamento. Los rostros de los guerreros estaban marcados por la incertidumbre, y el viento que había soplado momentos antes traía consigo ecos de antiguas promesas. Fue entonces que Josué, con un fervor renovado, se dirigió a su pueblo. Escuchad, pueblo de Israel, dijo, su voz resonando con la firmeza de un líder ungido. Hoy no solo enfrentamos a los enemigos que se esconden detrás de estas murallas, sino a las sombras que buscan desviar nuestro camino. No debemos perder de vista que el Señor es nuestra luz y salvación. No temamos, pues en Él encontramos nuestra fortaleza. La multitud asintió, su ánimo elevado por la sabiduría que brotaba de su líder. Sin embargo, en el fondo de Josué, la inquietud persistía. Había una sensación creciente de que la batalla que estaban a punto de librar sería diferente a todas las anteriores. Con las primeras luces del alba, él se adentró en el territorio, buscando un lugar apartado donde pudiera clamar a Dios por dirección.
Allí, rodeado por la majestuosa creación del Altísimo, se arrodilló y levantó sus manos hacia el cielo. Oh Señor, tu mano ha guiado a nuestro pueblo hasta aquí. Te ruego, otórganos la sabiduría y la fuerza para enfrentar el desafío que tenemos por delante. Si tú estás con nosotros, ¿quién podrá ser contra nosotros? El viento pareció respondérsele, trayendo consigo un murmullo que resonaba en su espíritu. Te hemos visto obrar, oh Dios de nuestros padres. Hoy, que tu poder se manifieste, que el sol brille sobre nuestro camino mientras marchamos hacia la victoria. Con renovada convicción, Josué se unió a su pueblo y los condujo a las puertas de Masea. Dijo a los guerreros, hoy, no solo luchamos con la espada, sino también con el poder de la oración. Cada uno de vosotros levantad sus voces al cielo, unid vuestras súplicas a las nuestras, para que el Dios de los ejércitos escuche nuestro clamor. En aquel momento, un estruendo estremeció las murallas de Masea. Era un grito de guerra que surgía no solo de los labios humanos, sino unido a los ángeles que estaban en fila, preparados para la batalla, y así, mientras los gritos se alzaban como un torrente, Josué sintió en su pecho un nuevo impulso. Oh Señor, si es tu voluntad, ordena que el sol se detenga en su camino para que tengamos tiempo. En tu nombre, quiero que la luz de la verdad brille en este lugar. Entonces, en un acto de fe casi sin precedentes, Josué alzó su voz en la oración más atrevida que jamás se hubiera oído: Sol, detente sobre Gabaón. Y tú, luna, en el valle de Ajalón. El cielo se oscureció brevemente, como si se estuviera cocinando en respuesta a su llamado. Aquel día, algo extraordinario comenzó a ocurrir. Las sombras de las murallas se alargaron, el tiempo se estiró visiblemente, y la creación misma parecía esperar en expectación. Un murmullo recorrió las filas, mientras el pueblo de Israel, atónito, entendía que la intervención divina estaba en marcha, el día se extendía, y la batalla se intensificaba. Cada combate estaba acompañado de gritos de alabanza, y los guerreros de Israel se sentían invencibles bajo la luz de la gloria divina. Pero mientras el conflicto alcanzaba su clímax, el pueblo de Dios sabía que la victoria no dependía de su destreza, sino de la gracia multiplicadora de su Dios, el cual había prometido nunca abandonarlos. Al final, mientras la luz comenzaba a ceder, una revelación profunda surgió en el corazón de Josué. El Señor, quien ha traído juicio sobre nuestros enemigos, no solo nos libra de la opresión, sino que nos está formando para algo mayor. Esta batalla es solo un reflejo de la redención que Él ha planeado desde el principio. Con esa poderosa impresión en su espíritu, Josué se dio cuenta de que lo que había comenzado como un intento de preservar su pueblo se organizaba en el marco de un plan redentor mucho más amplio. Mientras los enemigos caían y la victoria se acercaba, la pregunta reverberaba en su ser: ¿qué otros actos de redención y poder haría el Señor en los días venideros? ¿Habría más maravillas que se desplegarían ante ellos, nuevas revelaciones de su soberanía y amor? Alzó su mirada al horizonte, recordando que su viaje apenas comenzaba. Mientras la batalla continuaba, los ecos de los gritos de victoria resonaban en todos lados, envolviendo a Israel en un manto de esperanza renovada. Josué, con los ojos llenos de determinación, ya no solo veía a los enemigos que caían ante la fuerza del pueblo de Dios, sino también la mano poderosa de Dios manifestándose sobre ellos. Sin embargo, a medida que el sol comenzaba a descender y las sombras se alargaban, un sentimiento de urgencia llenaba su pecho. Debemos terminar esta batalla, pensó, recordando las palabras que había pronunciado a su Creador. Pero en medio de la agitación, un nuevo desafío se avecinaba, un murmullo que convocaba a la reflexión: ¿qué haremos ahora, oh Señor? Todavía queda tanta tierra por conquistar. Fue entonces que el aliento divino llenó sus pensamientos con una nueva revelación. Salió al encuentro de su pueblo, levantando su voz con autoridad. Hijos de Israel, no os detengáis, no ceséis en vuestro empeño. El mismo Dios que ha detenido el sol también ha colocado delante de nosotros una obra trascendental.
Debemos seguir luchando y avanzar a la conquista de la tierra prometida. Los guerreros, animados por su liderazgo y por el poder que habían presenciado, continuaron empujando hacia dentro de las murallas de Masea. Pero, mientras los israelitas se enfrentaban a los bandidos que se refugiaban en aquellas piedras viejas, un clamor creciente del pueblo llegó a sus oídos, un murmullo de inquietud y confusión. Las sombras de la noche habían empezado a arremolinarse en torno de ellos, sembrando desconfianza. Josué, sintiendo la tensión en el aire, buscó a los líderes del pueblo. Reunid a los ancianos y a los sacerdotes, ordenó, necesitamos orar y buscar el consejo del Altísimo. Mientras se congregaban, el espíritu del Jehová de los ejércitos se hizo sentir nuevamente. Con sus manos alzadas y los corazones dispuestos, empezaron a clamar, oh Dios de nuestros padres, nosotros venimos a ti en humildad. Danos sabiduría, danos dirección, y muéstranos el camino a seguir. No nos abandones, oh Dios. No te apartes de nosotros. En respuesta a su llamado, un resplandor comenzó a brillar en el confesionario donde estaban reunidos. Escuchadme, oh pueblo, dijo un anciano en medio del resplandor, lleno del poder del Altísimo. El Señor ha escuchado vuestros llantos y ha respondido a vuestras súplicas. No temáis las tácticas de vuestros enemigos, pues su final se acerca. El cielo, así como el sol se detuvo, presenciará algo aún más grande. Un estremecimiento recorrió a Israel. Era la vibración de un destino por cumplir. Las palabras de memoria del anciano resonaron en sus corazones, recordando el pacto que Dios había hecho con ellos, los que son de Él no serán abandonados. Sus planes son para prosperidad y no para mal, para un futuro lleno de esperanza. Esa noche, mientras el sol finalmente se ocultaba, un nuevo amanecer se preparaba en el horizonte. Las promesas de Dios estaban en marcha, y la revelación del propósito divino comenzaba a florecer. ¿Qué otra maravilla haría el Señor en medio de su pueblo? El desafío se convirtió en un llamado a la fe y la unidad, mientras la voz de Josué resonaba por encima de la multitud, es el tiempo de ver el poder de nuestro Dios. Armad juntos, pueblo de Israel. La tierra prometida aguarda, y la victoria ya es nuestra en el nombre del Señor. Mientras avanzaban hacia el próximo sitio de conflicto, las preguntas íntimas de Josué continuaban brotando. ¿Qué más nos revelará Dios en esta jornada? ¿Cuál será la próxima manifestación de su gracia soberana? La batalla apenas comenzaba, y en el corazón del líder, las dudas se entrelazaban con la fe en un plan divino que aún estaba por desvelarse. Mientras la noche se cernía sobre Masea, la fogata que ardía en el centro del campamento israelita iluminaba los rostros ansiosos de los guerreros. La atmósfera vibrante aún llevaba el eco de las victorias, pero también los temores de lo desconocido. Josué sabía que la guerra no terminaba con la caída de un solo bastión, la batalla por la tierra prometida sería ardua y llena de pruebas. Reunidos en torno a la llama, los líderes de Israel intercambiaban miradas de incertidumbre. ¿Qué nos dirá el Señor?, preguntó Eliezer, un joven sacerdote con voz temblorosa. Las sombras de la noche son densas, y nuestros enemigos aún permanecen. Josué, sintiendo el peso de los corazones inquietos, se levantó. Con firmeza en sus ojos, buscó la dirección divina. Hermanos, recordemos las promesas que nos fueron dadas. No hemos cruzado el río Jordán solo para volver a la esclavitud. El Dios de nuestros padres peleará por nosotros. Debemos permanecer unidos en oración y clamaremos por su guía. Así, se arrodillaron en círculo, manos entrelazadas, y comenzaron a elevar su clamor hacia el cielo. Oh Creador de los cielos y de la tierra, no estamos solos en esta guerra. Te buscamos con corazones rendidos, confiando en que tu mano nos guiará. ¿Qué más preparas para nosotros en esta noche, oh Dios? Mientras sus voces resonaban, algo extraordinario comenzó a suceder. Un viento suave, como un susurro del Altísimo, penetró entre ellos. El fuego en la fogata danzaba, y un profundo silencio envolvió el campamento. De pronto,
un rayo de luz se dio a conocer en forma de un derrotero sobre la tierra, iluminando el oscuro sendero que llevaba a la ciudad, mostrando un camino que ninguno había contemplado. Fue en ese momento que ocurrió lo inesperado. Una sombra en el cielo hizo temblar a los presentes, como si el mismo firmamento respondiera a sus oraciones. «Mira», exclamó uno de los ancianos, apuntando hacia lo alto. Las estrellas comenzaron a brillar con más intensidad, y en el firmamento, letras formadas de luz delinearon un mensaje. El pueblo alzó la vista, sobrecogido ante la manifestación divina. Josué, en ese instante de revelación celestial, recordó las palabras de Moisés. «No se turbe vuestro corazón. El Señor peleará por vosotros». La visión en el cielo parecía reafirmar esa verdad, mientras el pueblo respondía con un ferviente clamor de alabanza. «Gloria a Dios en las alturas. Él es nuestra fortaleza y refugio», resonó la voz de Josué, mientras el pueblo se unía en adoración. En sus corazones, el temor comenzaba a ceder ante la fe. Pero en su interior, un nuevo anhelo se encendía. Querían conocer el plan del Señor, un deseo profundo de descubrir la dirección que Dios tenía para ellos. Mientras el viento aullaba suavemente, la voz de Jehová se escuchó, clara y potente: «¿Aún dudaréis de mi poder? Este pueblo ha sido llamado para ser luz en las naciones. El mismo camino que preparé para vosotros es también para la redención de muchos. Abran sus corazones y oídos, para que la promesa de la bendición fluya como ríos en medio de esta tierra». Con esas palabras resonando en sus almas, el pueblo de Israel sintió una oleada de esperanza. El propósito divino se había revelado, y era más grande de lo que podían imaginar. El camino a seguir no solo implicaba conquistar adversidades, sino también llevar consigo el mensaje de salvación a los que aún vivían en tinieblas. «Vamos, entonces», dijo Josué, la determinación reverberando en su voz. «Preparémonos para lo que el Señor nos ha encomendado». La batalla por la tierra no es solo un esfuerzo físico, sino un llamado hacia el corazón de todas las naciones. La gloria de Dios se manifestará, y grandes maravillas veremos. Mientras el pueblo se disponía a marchar una vez más, las dudas de Josué se transformaron en un fuego ardiente de propósito. ¿Qué más revelaría Dios, y cómo usaría a su pueblo en este maravilloso plan de redención? La aventura apenas comenzaba, y el cielo aún guardaba secretos que estaban por descubrirse. La mañana se asomaba sobre la tierra de Masea, y el resplandor del sol comenzaba a romper el horizonte. Los guerreros israelitas, fortalecidos por la noche de clamores a Dios y el mensaje recibido, se preparaban para el desafío que tenían por delante. Josué, con su rostro iluminado por la luz que surgía, comprendió que cada amanecer traía consigo nuevas oportunidades y retos. «Que cada uno de vosotros se arme de valentía y fe», les exhortó Josué. «Hoy marcharemos hacia la victoria, no solo por nosotros, sino para que todas las naciones conozcan a nuestro Dios». Mientras el pueblo se alistaba, unos corderos fueron ofrecidos en sacrificio. El humo ascendía mientras el pueblo imploraba la guía de Jehová. La atmósfera estaba impregnada de un aire de anticipación, y los murmullos de las promesas de Dios resonaban en los corazones de los hombres y mujeres de Israel. Antes de partir, Josué buscó nuevamente la dirección del Señor. ¿Cómo debe ser nuestra guerra, oh Dios? ¿Cuál será el plan que usarás para llevarnos a la conquista? Un silencio reverente lo envolvió, y pareció escuchar un llamado en su espíritu: «Hoy te daré poder para hacer maravillas. Pero primero, se requiere que confíes en mí». Reuniendo al pueblo, los guió en oración. Que sea nuestra oración un arma en esta guerra. Al unísono elevaron sus voces. «Señor, danos la victoria hoy. Permite que tu mano poderosa se manifieste entre nosotros». Con ese clamor en el aire, avanzaron hacia la ciudad amurallada de Jericó, el objetivo inminente de su conquista. A medida que se acercaban, el silencio ensordecedor de las murallas se convirtió en una nueva realidad tangible. La ciudad, con sus muros imponentes, parecía desafiar no solo el poder humano,
sino la fe misma. Algunos guerreros miraban con aprensión, preguntándose si lo que habían escuchado era posible. Josué, sin embargo, con una resolución inquebrantable, se acercó a las puertas de la ciudad. Escuchen, habitantes de Jericó. Vine en nombre del Dios de Israel. Él es quien peleará por nosotros. Su voz resonaba con autoridad. Al pronunciar aquellas palabras, sintió un fervor en su alma. El mismo Dios que había dividido las aguas del Jordán estaba presente en ese momento. Entonces, en medio de la expectación tensa, se sintió una sacudida en el aire, como si el cielo estuviera escuchando. En respuesta a su fe, el Señor reveló a Josué un plan extraordinario. Rodad la ciudad una vez al día por 6 días, y en el 7º día, da a conocer mi gloria. El 7º día gritarás, y los muros caerán. Al escuchar estas instrucciones, el pueblo se sintió lleno de asombro y reverencia. Hoy, el poder de Dios se manifestará. No debemos dudar, cada paso de fe nos acercará a la victoria prevista, explicó Josué, asegurando su compromiso con la dirección divina. Con el aliento contenido, los guerreros comenzaron su marcha en torno a los muros de Jericó, en círculos, cada día repitiendo la misma rutina mientras aguardaban el momento culminante. En el 7º día, la tensión se acumuló en el aire como un rayo a punto de soltar su furia. Al caer el día, el pueblo se reunió una vez más, y en un clamor unánime alzaron los ojos al cielo, implorando la intervención de Yahweh. Fue entonces cuando, al sonar la trompeta de los sacerdotes, un grito de guerra reverberó desde lo profundo de sus almas. Por el Señor. La victoria es nuestra. Como un coro celestial, la tierra tembló, y los muros de Jericó comenzaron a ceder ante el poder del Creador. La reverberante voz de Dios resonó en la memoria de cada guerrero, recordándoles que hay un propósito más grande en cada batalla. No solo tomamos esta ciudad, sino que enviamos un mensaje a las generaciones venideras: el poder de Dios es invencible. Mientras los muros caían, una luz resplandeció en el horizonte. ¿Qué otras promesas estaba preparando el Señor para su pueblo, y qué transformación traería esta victoria a las naciones que aún permanecían en la oscuridad? Las preguntas reverberaban en el aire, mientras el pueblo celebraba su primera victoria, con la emoción de lo que aún estaba por venir en el plan soberano de Jehová. En el amanecer del día siguiente, el pueblo de Israel se levantó colmado de expresiones de júbilo y reverencia. La caída de los muros de Jericó resonaba en sus corazones como un poderoso testimonio de la fidelidad de Dios. Sin embargo, a medida que la celebración se desbordaba, Josué discernía una sombra del desafío venidero. Sabía que cada victoria traía consigo nuevas pruebas que debían afrontar. Hoy, hermanos míos, declaró Josué, su voz firme y decidida, hemos visto lo que el Señor puede hacer cuando clamamos con fe. Pero no olvidemos que este es solo el comienzo del camino hacia la tierra prometida. La victoria sobre Jericó no solo nos da un lugar en la historia, sino que también nos prepara para que llevemos luz y esperanza a las naciones que aún viven en tinieblas. Mientras el pueblo asentía con fervor, Josué sentía un profundo propósito en su pecho. La revelación que había recibido del Señor la noche anterior resplandecía en su mente, una llamada a más que solo un conquistador de tierras. Era un llamado a ser un portador de esperanza a todas las tribus y pueblos. Pero el eco de la advertencia de la lucha espiritual también resonaba. Había enemigos invisibles que merodeaban, buscando corromper y desviar a los corazones de Israel. En su corazón, las palabras del anciano, proclamadas en medio del fervor de aquella noche divina, continuaban vibrando. Los ídolos son un lazo, y habrá más que solo batallas físicas. Josué sabía que cada guerrero debía estar preparado no solo para empuñar la espada, sino también para aferrarse firmemente a la armadura de la fe. No solo lucharemos contra los enemigos visibles, continuó, sino también contra las tentaciones que amenazan nuestras almas. La devoción a nuestro Dios no debe flaquear, y nuestras oraciones deben ser un estandarte que guíe nuestras acciones. Con esto,
convocó a los líderes y ancianos una vez más, buscando sabiduría en conjunto para lo que estaba por venir. Aquella misma tarde, el cielo comenzó a oscurecerse, como si el universo en su conjunto estuviera a la puerta de un nuevo desafío. Mientras los israelitas se preparaban para marchar hacia la siguiente ciudad, Ai, un mensajero llegó con noticias inquietantes. Josué, informó el mensajero con el rostro pálido, los hombres de Ai son poderosos, y han oído de nuestra victoria. Su fortaleza promete ser un desafío formidable. Josué, sin perder la calma, se dirigió a su pueblo. No temáis, pues el Señor va delante de nosotros. Pero debemos hacer una introspección, asegurándonos que nuestras motivaciones estén alineadas con su voluntad. La victoria se gana no solo con la fuerza, sino con la pureza del corazón. Mientras hablaba, sabía que un camino de humildad y dependencia en Dios era necesario para enfrentar el reto venidero. Antes de partir, Josué se retiró a orar, buscando la dirección de Dios sobre cómo proceder. Señor, tu mano ha estado con nosotros, pero te suplico sabiduría para enfrentar este nuevo desafío. ¿Cómo podremos conquistar Ai? En su silencio, sintió una presencia cercana, una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Tal discernimiento le invadió, sabiendo que aunque la batalla sería dura, la clave radicaba en la conexión constante con Dios y la unidad de su pueblo. Cuando se reunieron nuevamente, Josué les explicó el plan que había sido revelado en su oración. Avanzaremos con audacia hacia Ai, pero habrá un cambio en nuestra estrategia. No solo vamos a atacar. Necesitamos ser astutos como serpientes. Parte del pueblo se acercará directo, mientras un contingente tomará posiciones para rodear la ciudad y sorprender a nuestros enemigos. Mientras se preparaban para partir, el panorama en los corazones de los guerreros era variable, emoción, temor y determinación se entrelazaban, pues sabían que estaban siendo invocados a más que una simple conquista territorial. La batalla que libraban no solo sería física, sino espiritual, reflejando el llamado para ser un pueblo apartado para Dios. Al llegar a Ai, un palpable aire de tensión reinaba. Los guerreros de Israel, listos y fortalecidos por la oración, sintieron el latido de sus corazones al unísono, recordando la grandeza de su Dios. Por el Señor. Vamos a reclamar lo que es nuestro, exclamó Josué, y su voz se convirtió en un eco que resonaba por todo el campamento, vibrando con la fe que habían cultivado, y así, mientras la batalla en Ai comenzaba, un soplo del Espíritu Santo se movió entre ellos, un recordatorio de que, aunque la victoria pareciera asegurada, el verdadero poder se hallaba en la oración y la dependencia de un Dios fiel que iba delante de ellos. Las preguntas persistentes seguían marcando el camino de Josué. ¿Qué revelará Dios en esta nueva confrontación? ¿Qué puertas abrirá al corazón de su pueblo en esta búsqueda de redención? Así, listos para enfrentarse a lo desconocido, se adentraron en el campo de batalla con un renovado fervor, sabiendo que el propósito divino siempre estaba guiando sus pasos hacia el cumplimiento de su soberana promesa. Pero aún quedaba un aire de inquietud en torno a ellos. ¿Cuál sería el siguiente capítulo en la historia de redención que Dios aún tenía reservado para su pueblo? Con esta anticipación, el destino seguía desenrollándose ante ellos, lleno de desafíos y promesas por cumplir.